Bendiciones a todos, pastores. Bueno, en esta hora vamos a mirar padres de la iglesia y los apologistas, que es una temática muy importante, concerniente como tal a los padres de la iglesia, la historia de la iglesia cristiana, y también tiene cierta relación con los concilios ecuménicos, que es la temática que hemos visto en estos días como tal. La época patrística o padre de la iglesia inicia a partir de la muerte del apóstol Juan a finales del siglo I después de Cristo y finaliza en el siglo VIII después de Cristo. El primer periodo de los padres de la iglesia empieza en el año 60 hasta el año 115 después de Cristo. Estos padres de la iglesia eran discípulos directos de los apóstoles o discípulos de Jesucristo. Entre ellos estaban Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, Papías de Heriápolis, Bernabé y Hermas. Entonces, estos padres apostólicos, como dice aquí el escrito, muchos de ellos fueron preparados por Pablo, fueron preparados por Juan, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es más, algunos de ellos llegaron a conocer al Maestro. Quizás ellos estaban niños, algunos eran niños y conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera fueron personas que siguieron el legado de los apóstoles. Por eso son llamados así padres apostólicos, porque cuando mueren los apóstoles, ellos siguen dirigiendo la iglesia, siguen ayudando al cuerpo de Cristo. Bien, en primer lugar vamos a analizar a Ignacio de Antioquía. Entonces fue el tercer obispo de la iglesia en Antioquía de Siria, donde nació la primera iglesia no judía. Recordemos que la primera iglesia se fundó en Jerusalén. Esta congregación estaba conformada en su mayoría por judíos. De esta forma, en Antioquía de Siria se le llama a los hermanos por primera vez cristianos. Ahí usted lo puede ver en Hechos 11:26. Entonces, Ignacio de Antioquía fue obispo de esta iglesia. Ya sabemos que el término obispo es bíblico. Si alguno desea obispado, buena cosa desea, o sea, el pastor que está dirigiendo la iglesia. Obispo viene el griego obispón, autoridad. Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de los apóstoles Pablo y de Pedro. Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna, discípulo directo del apóstol Juan. Esmirna es la iglesia que menciona el Apocalipsis y de esa manera su maestro prácticamente fue el apóstol Juan. Clemente de Roma, también otro padre apostólico, tercer obispo de la iglesia que Pablo fundó en Roma, discípulo directo de Pablo, primer obispo de Roma, pastor de Roma, el primer obispo de Roma, perdón, el tercer obispo fue Clemente de Roma, el primer obispo fue Lino, segundo obispo Anacleto y tercer obispo Clemente de Roma. Estamos hablando que en esta época ni todavía se había fundado la Iglesia Católica Romana, oígase bien. Todavía estaba la iglesia primitiva y de esa manera fue la misión que fundó Pablo, la misión cristiana, la iglesia misionera de Roma, hija de la iglesia primitiva, ¿ok? Era una misión, una iglesia hija de la iglesia primitiva fundada en Roma. Ya más adelante fue que nace la iglesia católica, pero de esta manera, de esta forma como tal, esta era una de las hijas de la iglesia primitiva como tal. La iglesia católica dice que esa fue la primera iglesia católica, pero están fuera de contexto porque la historia dice lo contrario. Es hija de la iglesia primitiva. La iglesia católica empezó ya para el siglo VIII, año 800 después de Cristo más o menos, pero para esta época no existía la iglesia católica, así que esta era una iglesia evangélica fundada por el apóstol Pablo y ya más adelante los pastores que deja Pablo fue Clemente de Roma, más adelante el primero fue Linio, después vino Anacleto y el tercero fue Clemente Romano. Periodo de los apologistas griegos. Apología viene del griego apología, hablar en defensa. Los apologistas griegos hablan en defensa de la fe cristiana. Los apologistas griegos, antes de ser cristianos, eran maestros de las diferentes escuelas griegas, como la escuela de Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, entre otros. Muchos de los interrogantes o respuestas de la vida, el universo y la mente humana no la encontraron en el pensamiento filosófico de su época, sino que la encontraron en el cristianismo. Por esta razón ellos se convierten a la fe cristiana y posteriormente se dedican a la teología y a hacer apología de la fe cristiana. Entonces estamos viendo aquí que estos filósofos, estos apologistas griegos, antiguamente eran filósofos, seguidores de Platón, de las escuelas platónicas, pero muchos de los interrogantes de la filosofía de la vida, la filosofía de tiempo no se lo pudo resolver, sino que lo encontraron en la fe cristiana y a partir de allí se convirtieron en excelentes apologetas, en excelentes teólogos, predicando la palabra de Dios. Antes de la llegada de los apologistas griegos,
la teología era una ciencia eclesial. Y a partir del conocimiento del misterio de los apologistas griegos, la teología se convierte en una ciencia universal. ¿Ok? Justino Mártir, en primer lugar, antes de ser cristiano, fue un filósofo neoplatónico. Después de su conversión, escribe una apología contra un rabino llamado Trifón. Este rabino acusaba al cristianismo como una religión pagana porque no hacían su servicio religioso el día sábado, sino el día domingo, que era dedicado al dios Sol por las culturas paganas de la época. Entonces, la apología que hace Justino Mártir aquí es la siguiente, contra Trifón. Dice, porque nosotros los cristianos desde tiempos antiguos, desde la época de los apóstoles, nos reunimos el domingo, primer día de la semana, para los judíos, que es para los judíos, primer día de semana para los judíos. Celebramos en este día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que de acuerdo a las Escrituras se levantó de los muertos el primer día de la semana. Esta apología contradice la doctrina de la Iglesia Adventista, la cual dice que la celebración litúrgica del día domingo fue inventada por la Iglesia Católica, lo cual se indica aquí que la Iglesia Adventista está fuera de contexto. ¿Por qué? Por lo que en tiempos de Justino Mártir, siglo II después de Cristo, la Iglesia Católica de Roma no existía y la Iglesia primitiva hacía sus servicios el día domingo. Por esta razón, Justino, que es contemporáneo de la Iglesia primitiva, confirma que los apóstoles hacían los servicios litúrgicos el día domingo. Así que Justino Mártir hace esta apología, esta defensa de la palabra de Dios, y de esa manera él argumenta, obviamente, con sus hechos bíblicos, históricos, de que la iglesia debe reunirse el día domingo. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó el primer día de la semana para los judíos, que es el domingo para nosotros. Eso ahí está, lo hemos obviamente confirmado a través de las Sagradas Escrituras. Teófilo de Antioquía de Siria básicamente fue el primer en formular la doctrina de la Trinidad, el primer teólogo que formuló la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Antiguamente no había como que esa identificación que tenemos nosotros de ser cristianos trinitarios. A partir de Teófilo de Antioquía ya somos llamados cristianos trinitarios. ¿Por qué? Porque de esa manera se cataloga aquí esta doctrina y nos identifica como aquellos que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esta doctrina la formuló Teófilo de Antioquía. Si Teófilo no hubiese formulado esta doctrina, ¿cómo nos hubiese identificado en este tiempo? ¿Verdad? De las otras religiones o sectas que nada más creen en Jehová, otros nada más creen en Jesucristo. Entonces, nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque son llamados cristianos trinitarios. ¿A partir de qué fechas nos llamamos cristianos trinitarios? A partir del momento cuando Teófilo de Antioquía de Siria estipula de que la iglesia como tal cristiana es trinitaria. Cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero está manifestada allí como tal. ¿Ok? Trinidad viene del latín triplicidad, trinitas. Quiere decir de que es un Dios manifestado en tres personas. No son tres dioses diferentes, como dice la Pentecostal Unida, como tal, no. Es un Dios manifestado en tres personas. Quiere decir que el Hijo tiene la esencia del Padre, el Espíritu Santo tiene la esencia del Padre y el Padre comparte la esencia con las tres personas de la Trinidad. Un Dios manifestado en tres personas. Y de esa manera se formula la doctrina de la Trinidad, porque en ese tiempo habían sectas que nada más creían uno en Dios, nada más eran los arrianos y los nestorianos nada más creían en Jesucristo y la iglesia no tiene identidad. La iglesia se podía confundir. Así que Teófilo, le damos gracias a Dios por Teófilo que Dios lo utilizó para debatir esta doctrina y a partir de esta filosofía que él hizo, este debate, esta investigación que él hizo, a partir de esta fecha, de ahí nos llamamos cristianos trinitarios, a partir de la investigación de este filósofo cristiano llamado Teófilo. Atenágoras de Atenas fue el primer teólogo que demostró la existencia de Dios de manera científica a los filósofos ateos de su época. Atenágoras decía, lo que nos rodea es acervo probatorio de la existencia de Dios en sí mismo. Este fue un filósofo excelente para debatir con los ateos de esa época, de su tiempo, y de esa manera cuando Atenágoras está diciendo de que lo que nos rodea es el acervo probatorio de la existencia de Dios en sí mismo, lo que está diciendo aquí Atenágoras es que la palabra acervo probatorio es la que utilizan los abogados, el derecho, los jueces, para tener evidencias y dar un veredicto final como tal. Quiere decir que ese acervo probatorio son las evidencias que hay en el universo, en la naturaleza, que nos prueban como tal la existencia de un creador,
de un Dios, porque eso no se va a crear así solo, tiene que haber un creador. Por lo tanto, esta afirmación filosófica, teológica y a la vez también esta afirmación, digamos, sabia que hizo Atenágoras dejó callados muchos ateos y muchos ateos se convirtieron a la palabra de Dios a través de estas afirmaciones, que él hacía también otras de la época, pero una de las más importantes es esta, digamos, para debatir con un ateo. Lo que nos rodea es el acervo probatorio de la existencia de Dios en sí mismo. Bien, dejamos hasta aquí, pastores, y la próxima clase vamos a entrar al periodo de los grandes teólogos y escuelas teológicas. Son padres de la iglesia, también patrística, pero ya es otro periodo en el cual vamos a mirar cómo estos grandes teólogos se formaron y asimismo dieron grandes aportes a la iglesia de ese tiempo, del tercer siglo después de Cristo. Que mi Dios les bendiga.